estamos hablando sobre cómo tener nosotros una vida mejor. ¿Quiere usted una vida mejor? Sí, yo también. Y cuando analizaba y pensaba y decía, ¿cómo podemos nosotros tener una vida mejor? Yo creo que Dios puso en mí el perdón, perdonar. Y es difícil hablar sobre el perdón porque hay muchos mitos sobre el perdón, hay muchas cosas que nos hemos creído sobre el perdón, hay muchas cosas que quedan pendientes sobre el perdón. Pero es importante que cada uno de nosotros las pueda considerar. Así que en esta mañana vamos a hacer un acróstico sobre perdonar. Pero tal vez, no sé si hay aquí algún médico. Los médicos recomiendan para vivir mejor, no me deje mentir, los médicos recomiendan primero tomar bastante agua, ¿sí? Bastante agüita. También recomiendan ejercicio, ¿no es cierto? ¿Ustedes le hacen caso al médico? Ahí está tomando agüita, muy bien. Hay que tomar agua, hay que hacer ejercicio, pero una de las cosas que los médicos no siempre lo dicen, pero saben que causa enfermedades es la falta de perdón. ¿Sí, Maggie, no es cierto? Perfecto. Avalado por el médico. Porque muchas veces la falta de perdón comienza a carcomer incluso nuestros huesos. Nos comienza a afectar y nos produce enfermedades cuando nosotros hemos estado cargando una situación por tiempo y comenzamos a sufrir también en nuestro cuerpo. La parte física sufre cuando nuestro espíritu no está bien. ¿Sabía usted eso? No estamos en paz y a veces decimos, ¿por qué me duele tanto la cabeza? ¿Por qué me siento pesado? Y en verdad la solución, claro, está en el agua, está en el ejercicio, pero más allá o más importante que estas dos cosas, está en el aprender a perdonar. Y es así como el día de hoy vamos a hablar sobre una historia que está en Mateo, una historia tal vez conocida por muchos de ustedes. Mateo 18. Déjenme ver, estoy con mis apuntes al revés, así no sirven de mucho. ¿Ha visto cuando cogen los niños del cuaderno del otro lado y dicen, mami, estoy estudiando? Así estoy yo. Mateo 18, desde el 21 hasta el 35, se nos cuenta una historia. Y es la historia del hombre que no quiso perdonar. Viene Pedro ante Jesús y le dice, Señor, si un hermano hace algo contra mí, ¿cuántas veces le debo perdonar? ¿7? Y Jesús le contesta, no 7. 70 veces 7. Que es siempre. En la traducción en lenguaje actual dice, Jesús le contesta, no basta con perdonar al hermano solo 7 veces, hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Y Jesús comienza a contar la parábola del que no quiso perdonar. ¿Se acuerda usted de esa parábola? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a ir pasando por ella rapidísimo, no me han puesto el tiempo, chicos, pero vamos a ir viendo esta parábola. Llega un hombre, llega el rey. Está el rey, yo me imagino el rey sentado en su trono. Está ahí el rey y se está dándose cuenta quién le debe, cuánto le debe. Y se da cuenta que había un hombre que le debía muchísimo. Según la traducción en lenguaje actual, dice que le debía 60 millones de monedas de plata. ¿Cuánto era? 60 millones de monedas de plata. Y entonces le traen a este hombre y el hombre se arrodilla. Yo me imagino al hombre ahí arrodillado. Imagínese que le llamaran a usted por $600,000. Imagínese que le llaman y le dicen, usted me debe. ¿Cómo pediría perdón usted? ¿O no pediría perdón? No sé. Allí, perdóneme, por favor, le voy a pagar, le prometo que le voy a pagar, porque le iban a vender como esclavo a él, a su esposa y a sus hijos. Entonces allí uno ora más. Perdóneme. Y el hombre, el rey, movido a compasión, le dice, perfecto, te perdono. Él le perdona, esta persona sale y se encuentra con un amigo que le debía 100 monedas de plata. 100. Versículo 28 en la traducción en lenguaje actual. ¿Qué es más? ¿60 millones o 100 monedas? ¿Qué es más? 60 millones, ¿no es cierto? Creo que tenemos que estar claros en eso. Y entonces el hombre le dice, pero me debes 100 monedas de plata, págame todo lo que me debes. Y
dice la Biblia que le cogió del cuello: no te dejo ir si no me pagas. Y entonces las personas que estaban cerca se dieron cuenta de lo que había pasado, que antes estuvieron ante la presencia del rey y que le perdonaron, y que este hombre no puede perdonar esa poquita deuda que tenían contra él. Y entonces van y el rey le manda a llamar: a ver, ven acá, vuelve acá delante del trono. Y lo que sucede, el rey le dice: si yo te perdoné todo, ¿por qué eres tan malvado? ¿Por qué no perdonas tú ese poquito que te debían a ti? Ahora se va preso y me vas a pagar absolutamente todo lo que me debes. Y Jesús termina diciendo esta parábola: así como ustedes perdonan a las demás personas, mi Padre les perdonará a ustedes las ofensas que ustedes cometan, si es que ustedes perdonan. Y entonces en el acróstico tenemos que comenzar pensando el día de hoy, ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, cuánto Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuánto le ha perdonado Dios? ¿Mucho o poquito? Mucho. Hemos recibido perdón de mucho, como de 60 millones de monedas. No poquito, no un par de monedas, no un par de pecaditos, no 7 pecados. Ustedes, como yo, hemos sido perdonados de mucho. Lo que nosotros hacemos en toda nuestra vida no logra compensar o no logra pagar el cielo. Nuestro castigo era el infierno. Y gracias a Jesús, gracias a su obra redentora en la cruz, es que usted y yo tenemos salvación y tenemos acceso al Padre, ¿no es cierto? Y entonces hemos sido perdonados de mucho, delante del Rey. Piense el día de hoy todo lo que usted ha sido perdonado. Esa es la primera letra, la P. Pensar en todas las bendiciones, en todo lo que yo he recibido de parte de Dios. Y si estamos todos de acuerdo que es mucho, levante la mano. Si usted me dice sí, es mucho, perfecto. Hemos sido todos grandemente perdonados. Vamos a pasar entonces al segundo punto, y el segundo punto es elegir la misericordia de Dios en mi vida. Todos tenemos alguna cosa que hemos ofendido a Dios, ¿sí o no? Ahora, este hombre podía elegir o la misericordia de Dios o la justicia. ¿Qué hubiera elegido usted? La misericordia, porque eso es lo que necesitamos. Todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Sin embargo, este hombre, al no perdonar, no eligió la misericordia de Dios en su vida. Este hombre, al no perdonar, lo que hizo fue juicio. Fue pedir el juicio para su vida. Y es difícil porque a veces pensamos que si no me piden perdón, entonces yo no tengo por qué perdonar. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ha sentido eso? A que vengan y me pidan perdón si quieren alguna cosa. Y nos ponemos con ciertas actitudes, o pensamos que el perdonar es porque avalamos la conducta de la otra persona, y perdonar no significa avalar esa conducta equivocada que tuvo la otra persona. Perdonar no significa que le hayan venido y le hayan pedido perdón. Perdonar significa que yo sé que estoy ante el Rey y que yo debo 60 millones de monedas de plata y que no tengo para pagar, y que es mejor perdonar aquella ofensa que seguir yo en deuda con Dios. No sé si es que me hago entender. Tengo una gran deuda, es mejor perdonar las cosas pequeñas, es mejor pasar por alto ciertas cosas, pero no es fácil. Cuando yo les preguntaba si es más fácil perdonar o pedir perdón o ser perdonado, no es fácil. No es fácil perdonar, no siempre nos brota del corazón y decimos: ¡ay, qué belleza! Hoy día amanecí perdonador. Y vienen y le cuentan cualquier cosa y usted dice: no importa, le perdono. Hablaron mal de usted, no importa, le perdono. Le pusieron los cachos, no importa, le perdono. No sé si nos levantamos con ese genio, con el genio de decir yo perdono, pero ¿sabe qué? En el momento en el que yo decido la misericordia de Dios para mi vida, entonces yo tengo que decidir perdonar. Ahora, perdonar no siempre significa restitución, pero yo elijo la misericordia para mi vida, la de mis hijos, la de mi familia. El siguiente punto tenemos por acá la R. Reconocer en donde hemos sido ofendidos o lastimados o agraviados.
¿Y por qué lo pongo y por qué lo digo? Y es porque cuando vamos a recibir o cuando vamos a perdonar, nosotros tenemos que saber que hay una herida. ¿Han sido lastimados ustedes o solo yo? Sé que hace poquito tiempo me pasó algo que me dolió el corazón. Fue así como un desplante feo. Y cuando la otra persona se dio cuenta, me dijo, perdóname, perdóname. Y yo le dije, no pasa nada. ¿Usted ha contestado eso alguna vez? No pasa nada. ¿Y cómo estamos por dentro? Destrozados. No, sí pasó. Pasó que me dolió. Pasó que yo esperaba algo de ti que no pudiste darlo, que no pudiste cumplirlo. Sí pasó y sí me dolió. Y a veces somos orgullosos. ¿Sí o no que somos orgullosos? Y en ese orgullo le decimos, no pasa nada, deja nomás. Pero a ver nomás. No, deja nomás. Deja. Pero no, allí dejo las cosas. Pero ¿sabe qué? Para comenzar el proceso de perdón, que todos necesitamos perdonar, necesitamos reconocer que hemos sido ofendidos. El perdón no significa que nos olvidamos de lo que pasó. No nos da una amnesia. ¿Se acuerdan de José? El José, el de la túnica de colores, del soñador. ¿Se acuerdan de José? ¿Sí? ¿Cuántos años pasó desde que José se despidió de sus hermanos en ese foso cuando le metieron y le querían matar y le vendieron, hasta que los hermanos llegaron a donde José y le pidieron la comida? ¿Sabes de cuántos años pasaron? A ver, no 40. 20. 20 dice el público, ¿quién da más? Bueno, yo estaba leyendo ayer y dice 22 años pasaron. Habían pasado más de 20 años. Pero dice la Biblia que cuando José... le voy a invitar a Ruthita mientras ella se va acomodando, yo voy a seguir con este punto. Ruthita nos va a acompañar en esta mañana. Pero mientras vamos hablando de esto, habían pasado más de 20 años de lo que José había sido agraviado por sus hermanos, y cuando él les vio a sus hermanos, dice la Biblia en Génesis 42, en el versículo 24, que José se apartó de los hermanos que les estaba escuchando y se echó a llorar. Habían pasado más de 20 años y seguía llorando por una herida del pasado. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado y no hemos reconocido las heridas, pero seguimos llorando por eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado porque usted sigue llorando? Tal vez sus padres no le cuidaron como tenían que cuidarle, tal vez le descuidaron, tal vez sintió rechazo, tal vez sintió engaño, tal vez cualquiera de las cosas que usted sintió en su corazón. Pero siguen pasando los años y seguimos llorando. Y seguimos sufriendo y seguimos recordando y seguimos dolidos. Y no me pasa solo a mí. ¿Sí o no? Y no importa si somos hombres o mujeres, a veces las mujeres somos más sentimentales. Pero los hombres también sienten el dolor de una herida, el dolor de un rechazo dentro suyo. Pero Ruthita, usted le invité esta mañana a que comparta un poquito con nosotros. ¿Cómo le ofendieron a usted? Bueno, yo experimenté el dolor más grande que puede sentir un ser humano, el hecho de que le maten a un hijo, y con mucha hazaña y premeditación. Fue el dolor que lo sentía desde las entrañas. Fue algo tan fuerte que en su momento yo le decía a Dios, no entiendo por qué sucede esto, y peor aún, no entiendo por qué me dejas con vida a mí. Qué doloroso. Tal vez Ruthita lo contó en los otros cultos, y es doloroso para ella todavía. El saber cómo le mataron a su hijo, porque ella tuvo que ver todas las fotos en el juicio. Y sabe que allí a veces yo pienso y digo, ¿cuánto nos cuesta a nosotros perdonar que mi marido llegue tarde? Luego berrinche cuando llega tarde. Y tengo que perdonar porque llega tarde y es algo pequeño, y a veces pensamos que son las cosas pequeñas, pero hay ofensas que son más grandes. Y Ruthita comenzó un proceso de perdón. No, ¿hace cuánto tiempo fue? Fue hace 13 años y medio. Y realmente la muerte la forma como le mataron a mi hijo fue algo muy, muy cruel,
porque le habían hecho la llave de la dormilona, y ya cuando mi hijo cayó sin vida al suelo, el chico fue a la cocina, tomó un cuchillo, le dio 5 puñaladas en el corazón y luego le cortó el cuello y le dejó clavando el cuchillo desde aquí y le salía la punta por atrás porque la punta estaba clavada en el piso, que era de madera. Entonces realmente era algo de una película de terror, una escena de una película de terror. A mí me espeluzna cada vez que escucho esta historia. No es la primera vez que la escucho, pero es difícil y hay heridas que tardan más en sanar que otras. Pero tal vez estamos pasando los años y el tiempo y seguimos llorando y seguimos llorando y seguimos llorando. Yo no sé cuántas veces lloró José, pero dice que cuando les escuchó a los hermanos volvió a llorar. Yo no sé cuántas veces tú estás pasando por una situación donde tienes que reconocer el dolor. Cuando un niño se cae y se lastima, ¿qué pasa si no le limpiamos la herida? Se infecta. ¿Y qué pasa si se infecta y no le limpio? Puede llegar a perder la pierna por una pequeña herida chiquita, heridas tontísimas, que si no la cuidamos, si no la curamos y dejamos que el tiempo haga su efecto, pensamos que va a sanar. Y uno de los errores que tenemos al pensar en el perdón, pensamos que el tiempo curará todas las heridas. Y sabe que el tiempo no cura todas las heridas. Y la siguiente palabra a la que vamos es que tenemos que decidir perdonar. Es decir, reconozco que hay una ofensa gigante en mi vida. Reconozco que me ofendieron, que me agraviaron, reconozco que me abandonaron, reconozco que fui abusada, reconozco eso, pero todavía me falta y me toca decidir perdonar. ¿Cómo fue el proceso para decidir perdonar? Bueno, el proceso fue largo y doloroso, porque fue alrededor de casi 2 años en los que yo cada día decía, le perdono a un chico, le perdono al otro, pero al principio no lo sentía en mi corazón, sino repetía porque me habían dicho que tiene que ser así, que tengo que decir todos los días que les perdono aunque no lo sientan. Y al cabo de 6 meses de estar orando así, yo ya pude orar por estos chicos. Antes de los 2 años, una semana antes, Dios hizo todas las cosas, se organizó todo para que al chico se le detenga. Y cuando estuvimos en la audiencia de juzgamiento, él pidió la palabra y le dijo a la juez: señora juez, no me importan los años que usted me dé, yo los voy a cumplir. Lo único que me interesa es que la señora Ruth me perdone. Y se puso de rodillas delante de mí. Y yo no sabía qué hacer, o sea, yo le miraba y por un lado yo quería cogerle del cuello porque me imaginaba cómo le cogió a mi hijo. Y por el otro lado había una voz que me decía: ¿y tú quién eres para no perdonar? Entonces yo en esa lucha que tenía en mi interior, yo grité y dije: Dios mío, no puedo, ayúdame. En ese momento sentí que todo el peso que tenía en mi pecho, todo eso que me apretaba, que no me dejaba respirar bien, se me quitó. Le tomé al chico que estaba de rodillas, le levanté, le abracé y le dije: pídele perdón a Dios porque solamente Él puede levantar tu vida. En la audiencia todos lloraban, todos, pues, los policías, el secretario, todos, porque realmente decían que era algo tan fuerte que nunca habían vivido una escena de eso. El doctor Sixto Porras dice que el perdón no nace del sentimiento, sino que brota de la voluntad. Qué duro lo que Ruth nos trae. Y qué difícil para mí seguir hablando después de eso, y no es mi hijo, y a veces ponerse en los zapatos del otro es imposible en situaciones así. Pero ¿saben qué? Yo decido perdonar. Y Ruth decidió perdonar 6 meses antes, mientras hablaba y se decía a sí mismo: yo le perdono, yo le perdono, yo le perdono. ¿Sabe qué? Tal vez el otro chico no se merecía perdón. Creo que fueron 2. Los 2 chicos no se merecían el perdón de Ruth.
¿Sabe quién se merecía perdonar? Ruth, porque ella merecía ser libre. Ella no podía seguir cargando con el peso que implica en la falta de perdón a quien mató a mi hijo. Tan doloroso, tan duro, pero tenemos que tomar la decisión de perdonar. Y cuando usted diga, yo no puedo en mis fuerzas, tal vez usted me puede decir, es que yo no puedo perdonar lo que me hicieron a mí, es que usted no sabe. Y hay personas que en consejería me dicen, usted no sabe lo que se siente. Tal vez yo no he pasado lo mismo que usted pasó. No he pasado por su situación. He pasado por otras, he pasado por diferentes, no he pasado por la misma. Pero ¿sabe qué? Yo me merezco perdonar, tú te mereces perdonar. Porque no es por lo que la otra persona te hizo o no te hizo, es porque tú mereces ser libre. Entonces comenzamos un proceso en el que decido perdonarte aunque no te merezcas. Aquí no tuvo la opción o el espacio donde el chico le pidió perdón. Pero si el chico no le hubiera pedido perdón, igual usted tenía que perdonar. Sí, yo tenía que perdonar, no porque él se merecía, como usted bien dice, no porque la otra persona se merece, sino porque yo merezco tener paz en mi corazón. Yo merezco llevar una vida tranquila, sin resentimiento, sin venganza. Y sabe que en verdad es difícil, pero en el momento en el que usted siente que no puede, tal vez alguien aquí me dice, yo no puedo perdonar lo que me hicieron. ¿Ya? Qué bien por Ruth. Tal vez alguien allí sentado en su puesto dice que bien por ella, que pudo perdonar, que fuerte, que mujer no es fuerte, pero yo no lo puedo hacer. Yo le digo, no fue en las fuerzas de Ruth, fue en la fuerza del Espíritu Santo en ese momento. Y si usted el día de hoy dice, yo no puedo perdonar, dígale, Dios, dame de tu Espíritu Santo, que me da la fortaleza para poder hacerlo, para poder vivir una vida cristiana. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Y dígale, en mis fuerzas no, pero Dios en las suyas. Que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza que necesitamos para perdonar, porque ¿sabe qué? Yo creo que es un engaño de Satanás, esa falta de perdón, ese orgullo que aparentemente tenemos, porque Satanás sabe que si nosotros no perdonamos, tampoco podemos experimentar todos los beneficios del perdón de Dios en nuestra vida. Pasando a la siguiente letra, a la O, tenemos el ofrecer perdón constantemente. Muchas veces nos quedamos en que esta es la última vez que te perdono. Y el perdón es algo diario. Usted sabía que el perdón es diario, ¿no es cierto? No todos los días muere un hijo, no todos los días pasamos situaciones así, pero a veces las cosas pequeñas son las que destruyen matrimonios y familias, y son un cúmulo de cositas pequeñas. Y tenemos que aprender a perdonar, aunque no sea fácil. ¿Cómo experimenta usted este perdón constante? Bueno, yo me sentí liberada en el momento que perdoné. Sentí que ya no había esa presión en mi pecho. Y después, cuando le volví a ver al chico, porque le vi en 2 o 3 ocasiones, él apeló para que le disminuya la sentencia. Y yo le miraba y lloraba. O sea, se me iban las lágrimas porque Dios había puesto misericordia en mi corazón. Y decía, Él le dio por última vez a mi hijo con vida. Y si Dios ha perdonado tanto, ¿sabes por qué no voy a perdonarle yo? Y solo le miraba y lloraba y experimentaba, hasta ternura tenía. Y mi abogado me decía, no llore porque les va a conmover al juez y le van a disminuir la pena. Es que no puedo dejar de llorar, no puedo dejar de ver al chico. O sea, y él se acercaba porque él sabía, me imagino que me veía, y me decía, señora Ruth, yo tengo una hija y necesito estar libre para poderle criar. Y yo le decía, yo no decido, o sea, eso les corresponde a las autoridades. Perdón no siempre significa reconciliación, y este chico tenía que pasar el proceso que pasó. Él estuvo en la cárcel preso un tiempo. Yo no soy quien para decir si fue el tiempo suficiente o no, porque era menor de edad. Pero el perdón es algo constante y frecuente. Y a veces podemos decir, es más fácil perdonar algo una sola vez que estar perdonando estas pequeñas cosas. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿recuerda cuántas veces debemos perdonar? ¿7? No 7, 70 veces 7. Y usted puede considerar, ¿y cómo se cuenta ese 70 veces 7?
Hay personas que dicen 7 veces elevado a la, 7 veces elevado a la 70 potencia. Vaya a sacar usted el cálculo en su casa. Es bastante largo y ayer sí le saqué el número. El 7 elevado a la 70 potencia. Hay otros que dicen es el 7 70 veces. 7, 7, 7, 7, 7, 70 veces. Ve el número que le da. Hay otros que dicen que es 7 por 70. 7 por 70. 490 veces al día. Vea, cualquiera de las formas que nos digan es perdonar siempre. Y es perdonar y ofrecer perdón continuamente. Hay otras personas que dicen, como el alfabeto hebreo es alfanumérico, 490, que es el resultado de 70 veces 7, se dice completo, perfecto. Entonces hay que perdonar hasta que todo esté perfecto, hasta que todo esté completo. Como usted quiera verle al 70 veces 7, la Biblia es clara y nos manda a perdonar siempre, en todo tiempo y en todo momento. Aunque sea difícil, pero nosotros tenemos que aprender a ofrecer este perdón continuo. Ahora, lo difícil cuando perdonamos y decimos, bueno, sigo perdonando, es no llevar cuentas pendientes. Seguimos sacando en cara las cosas anteriores. ¿Sí o no? Ya, yo sí. No sé usted, yo sí. Cuando vuelve a salir alguna situación, vuelvo a decirle lo mismo que ya le dije la vez anterior, ¿sí o no? Yo sí, yo no sé usted. Pero ¿sabe qué? Cuando decido perdonar en serio, entonces ya no puedo seguirte sacando en cara lo mismo por lo que ya te saqué en cara la vez anterior. Si es que ya te perdoné. Ahora, no significa olvidar, porque yo les dije no significa amnesia, pero sí significa que esa parte ya está superada. Yo entiendo que a Ruth le duele porque la ofensa a la que ella vivió es mucho más grave que mi marido que llega tarde, o que alguien me ha hecho un desplante, o incluso que te deban dinero. Nada contra la vida de un hijo, ¿verdad? Pero tenemos que seguir perdonando y no llevar las cuentas pendientes. De hecho, la palabra perdón significa dejar ir o regalar. Ya, te dejo ir con eso. No lo dejo ir, te perdono. Te regalo, tal vez eras culpable, tal vez te merecías ciertas cosas, pero el día de hoy decido no cobrarte más. La siguiente palabra es analiza los beneficios de perdonar. Porque llegamos a un punto en el que nosotros tenemos que analizar, ¿perdono o no perdono? ¿Qué piensa usted? ¿Qué debemos hacer? Perdonar. ¿Perdonar o no perdonar? Ahí el dilema, no es ser o no ser. ¿Perdonar o no perdonar? ¿Se merece o no se merece? Tal vez no se merece, tú sí. Pero en el momento en el que tú te pones a hacer una lista de cuáles son los beneficios de perdonar, entonces vas a decir, no, tengo que perdonar, me obligo a perdonar, me doy una orden, así como el salmista le dice, alaba alma mía al Señor, que le da una orden a su cuerpo. También tenemos que decir, Verónica, perdonas porque perdonas, porque de esta sales perdonando. No hay otra forma. ¿Sí? No hay otra manera. ¿Por qué? Porque los beneficios de perdonar son tantos que prefiero hacerlo. ¿Cuáles fueron sus beneficios de perdonar? Bueno, como yo lo dije, experimenté una paz muy profunda, una tranquilidad y en realidad podía compartir con mi familia, con el resto de personas, llevar una vida ya tranquila a pesar de... muchas de las veces mis hijos me decían, mami, yo te admiro porque yo no hubiese sido capaz de perdonar. Y yo les decía, no fue mis fuerzas, no fui yo, fue Dios el que me ayudó, porque yo no lo hubiese hecho por mí sola. Pero gracias a Dios que Él me ayudó, me liberó, porque realmente sentirse libre de esa atadura, de estar allí, es que le quiero encontrar, es que le cojan preso, es que quiero que le castiguen, que vaya detenido. No, o sea, yo ya experimenté esa libertad, esa paz, digamos, en mi corazón. Claro que hay momentos, hay fechas en las que yo me siento más sensible. Por ejemplo, en el día de su cumpleaños,
en Navidad, en el Día del Amor y la Amistad. Mañana él cumpliría 28 años y debe ser por eso que estoy hoy día más sensible que nunca. Gracias, Ruth. Yo sé que no es fácil. Nelson Mandela dijo: el perdón libera el alma, elimina el miedo. Por eso es una herramienta tan poderosa. Las personas valientes no temen el perdón por el bien de la paz. Y yo le felicito porque eligió por la paz que ella necesitaba, eligió perdonar. Y no sé cuántos le conocen a Ruth. Yo bromeo bastante con Ruth, es una persona divertida, bastante divertida. Pero ¿sabe qué? Si es que ella no hubiera perdonado, ella sería una persona amargada, sería una persona dolida, sería una persona con la que no sería simpático hablar. ¿Usted ha visto personas amargadas con las que es difícil hablar? Usted era una candidata para ser la reina de las amargadas. Pero Dios te puede sanar, Dios te puede sacar de ese lugar y considerar y decir: sí, esa persona no se merecía, pero yo merecía. ¿Por qué? El hombre, ¿se acuerdan de la historia de Mateo? El hombre que no perdonó las 100 monedas de plata terminó en la cárcel. Él terminó en la cárcel. Y muchas veces nos han ofendido a nosotros, nos han agraviado a nosotros y terminamos en esa cárcel de celos, de iras, de mal genios. ¿Cuánto peso, cuánto paga usted por esa falta de perdón? ¿Se ha puesto a pensar? Mis papás no fueron lo suficientemente buenos conmigo y yo me desquito con mis hijos y han pasado años y sigo allí y sigo. Quien está preso soy yo. Tal vez la persona que le ofendió ya ni se acuerda de usted. Tal vez la persona que le ofendió murió. Y uno dice: ¿cómo le perdono si esa persona incluso murió? Pero es un proceso en mi corazón. Yo no quiero estar en esta cárcel, yo no me merezco esta cárcel, yo me merezco libertad. Porque a libertad me llamó Dios. Y entonces cuando la Biblia dice que Jesús vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia, implica que Él me perdona a mí y que yo puedo perdonar a los demás y que puedo vivir bien y tranquila y en paz. Y yo me merezco estar en paz, yo no me merezco estar en una cárcel de oscuridad, de soledad. No sé cuántas personas se sienten solos porque piensan que nadie más les puede volver a amar porque tuvieron una desilusión amorosa. No sé cuántas personas ponen su cerco, su escudo de protección, simplemente porque es más fácil cegarme a todo que decidir perdonar. Analice el día de hoy cuáles son todos los beneficios que perdonar traería a su vida. ¿Cree usted que su vida sería diferente si es que perdonara? ¿Sí? Yo sé que sí. Entonces, en el momento en el que yo analizo y pongo una balanza, digo: tengo que perdonar, porque yo me merezco esa libertad. También dice Sixto Porras: el perdonar no tiene que ver con lo que nos hicieron en el pasado, sino con la libertad que quiero tener en el futuro. Yo quiero libertad. Estábamos cantando que en la atmósfera de Dios hay libertad. Y cantábamos aquí con Vero. Decíamos: hay libertad. Pero estamos llevando cadenas en nuestro corazón y en nuestro interior. Y el perdón no tiene que ver con lo que te hicieron. Por duro que haya sido lo que tú pasaste, yo te pido perdón en nombre de esas personas, porque tú te mereces libertad. Porque tú te mereces todo ese peso de esas cadenas que te tienen atados, decir: hasta aquí, no más. Los dejo ante el trono del Rey, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él puede con esto que yo no puedo. Yo no puedo con esto tan pesado, pero Él sí. Porque cuando Ruth dice: me mataron a mi hijo, es doloroso. Imagínese un padre que dice: yo entrego a mi hijo por el perdón de los demás. Y entonces cambia el panorama, porque en un caso lo hicieron, yo no tuve nada que ver, yo no quise, yo no esperaba, y en el otro caso Dios Padre dice: yo les mando a mi hijo para que ustedes tengan el perdón que ustedes necesitan, para que tengan la salvación que ustedes necesitan. Y nosotros decimos: no queremos porque estoy mejor peleándome con la persona que no me saludó en la iglesia. Imagínense eso. No me saludaron, entonces me voy. El Señor me dijo que me parque más allá, o que me siente más adelante, o que me voy. Y Dios está diciendo: te di mi hijo y tú estás rechazando mi perdón por cualquier cosa. Y en verdad, Ruth, creo que
todo es menos que nos quiten la vida de mi hijo. Sí, yo pienso que el dolor más grande que puede experimentar el ser humano es que le maten al hijo. Yo pienso que nada duele tanto porque, como yo decía, es un dolor que se siente en las entrañas a uno como madre, porque ahí le lleve a mi hijo. Y es tiempo de en medio de todo esto, en medio del dolor, en medio de la situación que tú hayas vivido, decir: el día de hoy yo quiero recibir la paz y la libertad. Porque tengo esa oportunidad ante el trono celestial, ante el reino de Dios, puedo acceder al perdón y a la ayuda que necesito para perdonar. Y Ruth puede disfrutar ahora de sus nietos. Yo sé que si fuera una viejita amargada no lo disfrutara, pero ella va y la semana pasada me contaba que les llama: tienen pancito, ya les caigo con el pancito, tomemos cafecito, y disfruta la vida. Porque sabe que, aunque no podemos comprender por qué pasó lo que pasó, creo que nadie aquí puede comprender por lo que Ruth tuvo que pasar, pero Dios todavía tiene una vida, una esperanza, un plan y un futuro para cada uno de nosotros, así como para usted y para su familia. Sí, en realidad Dios me ha bendecido con 6 maravillosos nietos, de los que disfruto, paseo con ellos, juego, y igual con mis hijos, porque en un momento cuando recién murió mi hijo, yo estaba con tanto dolor, con tanta depresión. Mi hija me dijo: mami, recuerda que tienes 2 hijos más, nosotros te necesitamos, y te enfocaste en la muerte de mi niña. Entonces eso fue un sacudón, era como que yo estaba mirando solo para allá y mi hija me hizo que regrese a mirar hacia ellos que estaban todavía conmigo. Y desde allí, o sea, dije: no, o sea, se fue mi hijo, me duele mucho, le lloraré, pero me quedan 2 hijos más. Y el día de hoy, cada uno de nosotros tiene la oportunidad o la libertad de decidir si quiero seguir siendo víctima de aquella agresión, si quiero seguir siendo víctima de aquel dolor que me causaron, o si el día de hoy quiero ser protagonista y quiero pensar en todas las cosas buenas, en todos los planes que Dios tiene para mi vida. Y yo elijo pensar en el futuro que Dios tiene para mí y no estar pensando en aquella herida de hace tanto tiempo que aún sigo cargando y estoy perdiendo relaciones. Ruth podía perder la relación con sus otros hijos. ¿Quién sabe cómo hubieran terminado sus hijos si es que usted no hubiera podido perdonar? ¿Qué sería de mí si no me hubiera alcanzado Dios, como dice la canción? Y yo siempre le doy gracias, porque digo: gracias, Señor, porque tú me cogiste, tú cogiste mi vida en tus manos y no dejaste que el dolor, la amargura me arrastrara y me llevara por otro lado. Sí, realmente Dios ha sido bueno conmigo en todo tiempo. Dice la Biblia que nosotros debemos perdonar tan pronto como podamos, que no dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Y yo entiendo que hay situaciones que pasan procesos como los de Ruth, pero también la Biblia dice: si es que traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo en contra de la otra persona, deja ahí tu ofrenda, anda y ponte a cuentas con esa persona. El día de hoy yo quiero animarle para que usted pueda ponerse a cuentas, ponerse en paz con aquellas personas que le ofendieron. De pronto usted es la persona que ofendió. No hemos hablado el día de hoy de la persona que comete la falta, pero pida perdón si es que usted es la persona que tiene que pedir perdón y deje que la otra persona exprese lo que tiene que expresar. No le diga: no te sientas así, pero es que no. Es entendible que nos sintamos como nos sintamos. No sea muy dramático cuando pase este proceso, pero es importante que cada uno de nosotros pueda expresar. Y tal vez, como yo les dije, la otra persona está muy lejos, tal vez es un proceso que tenemos que vivirlo nosotros solos. No siempre podemos llamarle a la persona que nos ofendió por cualquier razón de la vida. No siempre se recomienda tener ese confrontamiento con la otra persona. Cada uno sabe su historia, cada uno sabe. Pero por mi propio bien, yo el día de hoy decido perdonar. Y aunque esa persona, la que me ofendió, no esté aquí, el día de hoy yo traigo y estoy ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y estoy ante su trono y puedo experimentar su misericordia en mi vida. El día de hoy yo decido perdonar aquí, en su casa, porque sé cuánto Él me ha perdonado a mí. Le voy a pedir que cierre sus ojos por un momento, ahí donde usted está, y que usted le diga a Dios:
o que usted recuerde, o que usted vea en su lista. Tal vez tiene muchas cosas que le han ofendido, tal vez tiene muchas cosas que le han dolido, tal vez han pasado años y como José sigue llorando, sigue sufriendo, sigue recriminándose en silencio, sigue viviendo bajo ese sentimiento de pobre de mí, de todo lo que nos hicieron sentir en el momento que nos ofendieron. Tal vez no podemos tener relaciones sanas, todavía estamos luchando con los celos, con las iras, por aquel engaño, por aquella traición. Tal vez no podemos tener amigos, por aquel amigo que se fue y que nos traicionó. Tal vez estamos sufriendo por la violencia sexual que sufrimos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Hemos pensado que fue nuestra culpa, nos hemos dado vueltas 100 veces a la misma situación y 1000 veces, y seguimos dándole vueltas y tratamos de entenderle una razón. Y el día de hoy no le busques razón, tal vez no la vamos a encontrar. Estamos en el mundo y en el mundo tendremos dolor y en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dice: tranquilos, que yo vencí al mundo. Y en este momento, cuando tú puedes hacer una lista de aquellas cosas que te ofendieron, piensa también en cuántas cosas Dios te ha perdonado y elige perdonar. Dios, yo he sufrido y he sufrido esto. Usted puede hacer su propia oración. Dios, yo he sufrido por esta falta de perdón, yo he sufrido por este abuso, yo he sufrido por esta violencia, yo he sufrido por esta traición, yo he sufrido por esta deuda, yo he sufrido. Mi Dios, y esto no me ha permitido ser libre. Tal vez usted está sufriendo de migrañas, tal vez usted está sufriendo de ciertas enfermedades y usted puede decir: y no puedo ser libre, y no puedo sanar, y no puedo curar. Tal vez los médicos no encuentran nada en su cuerpo físicamente y usted se siente enfermo y se sabe enfermo. Y es que el día de hoy vamos a decirle: Dios, yo decido perdonar, porque yo me merezco perdonar, porque gracias a tu obra redentora tú me has perdonado tantas cosas, que quién soy yo para no perdonar. Aquellas palabras que escuchó Ruth en el juicio: ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Quién soy yo, Dios, para no perdonar a aquella persona que me ofendió? Mi Dios, ayúdame a perdonar, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza, que tu Espíritu Santo me dé la fuerza, porque yo solo no puedo. He venido trayendo esto tanto tiempo que se ha hecho ya una raíz de amargura y yo quiero cortarla, Dios. Yo la corto, yo la saco de mi vida. Yo recibo la libertad que viene de ti, yo recibo tu amor, tu paz, tu perdón. Yo recibo tu guía, yo recibo tu abrazo, Dios. Tal vez usted necesita un abrazo de Dios en este momento y usted le puede decir: Dios, abrázame. Necesito sentir ese abrazo, necesito sentir la sanidad para estas ofensas, para lo que yo he estado atravesando. Necesito un abrazo, necesito una palabra de consuelo. Y Dios te dice: yo sé lo que has pasado, yo estuve allí y nunca te he dejado solo y nunca te dejaré solo. Y usted puede sentir ese abrazo de Dios y en este momento puede decir: yo perdono, y ponga el nombre de la persona. Yo le perdono a esa persona, yo le perdono. Fue doloroso, pero yo le perdono. Yo le perdono. Yo quiero ser libre. Yo no quiero seguir viviendo así. Y yo recibo esas relaciones sanas que puedo tener después de perdonar. Yo recibo esa paz, yo recibo esa prosperidad que viene de ti, Dios. Yo recibo de ti, de tu amor, de tu justicia, de tu misericordia, de tu gracia en mi vida. Gracias, Jesús, por el proceso que estamos comenzando en ti. Te pido que tú seas fortaleciendo a cada persona, a cada hombre, mujer, niño, joven que está aquí. Mi Dios, yo te pido que tú les ayudes. Yo sé que cada uno ha pasado una situación difícil, dura. Tal vez yo no la conozco, mi Dios, pero tú sí. Ayúdanos a perdonar. Ayuda a sanar esas heridas, que no llegue a infectarse, que nosotros podamos tratarlas lo más pronto posible y que tú seas renovando su salud para aquellos que han estado enfermos, para aquellos que se han sentido mal, que viven en tensión. Te pido, mi Dios, que tú seas llenándote esa enfermedad y ese dolor que ellos han estado cargando. Sí, mamá no me cuidó como debía cuidarme, papá no me cuidó como debía cuidarme, pero tú eres mi Padre amoroso y en esta mañana me entrego totalmente a ti, Dios, y te pido perdón por mis pecados y perdono a aquellas personas que me hicieron daño. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Puede usted mover sus hombros, sentir libertad después de perdonar. Puede respirar un aire diferente, que así como Ruth sintió que esa opresión se le iba del pecho, que cada uno de nosotros podamos sentir que estamos siendo libres por la obra de Jesús en nuestras vidas.
Gracias, Jesús, damos a ti toda la gloria y el honor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muchísimas gracias, Luchita.